Vamos a viajar muy atrás en el tiempo, unos 4000 años, mucho antes de las ciudades que conocemos hoy. Existió un lugar del que los viajeros hablaban casi en susurros, con un asombro total, un sitio tan rico, tan poderoso, que su nombre resonaba por todas partes. Ese nombre era Sodoma. Claro, hoy oímos Sodoma y enseguida pensamos en ruina, en castigo. Se ha convertido en una especie de advertencia, casi en un sinónimo de destrucción total. Pero, ¿y si os digo que detrás de esa leyenda había una ciudad real, una ciudad que bullía de vida, con sus calles, sus mercados, familias que vivían, reían y trabajaban detrás de sus murallas? Era un lugar lleno de ambición y, como vamos a ver, también lleno de sombras. Así que para entender qué pasó de verdad, tenemos que quitarnos de la cabeza la imagen de la destrucción y preguntarnos algo más básico. ¿Cómo era el día a día allí? ¿Cómo se vivía en ese lugar legendario? Pues eso es justo lo que vamos a desgranar hoy. Para entender la ciudad, lo primero es entender la tierra en la que estaba. Y esa tierra era, en una palabra, un paraíso. Casi literalmente. El contraste con la actualidad es brutal. Quien vaya hoy al Gran Valle cerca del Mar Muerto se va a encontrar con un paisaje árido, muy duro. Pero es que los textos antiguos lo describen como un lugar frondoso, fértil, casi como un jardín desbordante de vida. Nada que ver. Y ojo, que Sodoma no estaba sola, ni mucho menos. Formaba parte de una red de ciudades-estado súper potente, las famosas ciudades de la llanura. Juntas dominaban toda la región, controlaban las rutas, los recursos, todo. ¿Y de dónde salía tanto poder? Pues del comercio. Hay que imaginarse esas caravanas, auténticos ríos de polvo cruzando el desierto, cargadas de especias, aceites, metales. Esta red comercial generó una riqueza casi inimaginable y, como veremos, peligrosamente grande. Vale, ya tenemos el contexto. Ahora vamos a meternos dentro de los muros. ¿Cómo era un día cualquiera en una de las ciudades más prósperas del mundo antiguo? ¿En qué se traducía toda esa riqueza? Pues mira, con la primera luz del sol, la ciudad entera se ponía en marcha. Las calles se llenaban de gente al instante, los niños jugando, las mujeres yendo a por agua a los pozos, los agricultores que volvían de los campos que rodeaban la muralla, un pulso de energía constante, desde el amanecer. Y no estamos hablando de un pueblito. Lo que la arqueología nos sugiere es que estas ciudades albergaban a miles de personas y tenían unas infraestructuras impresionantes. Almacenes de grano gigantes, prensas de aceite, corrales enormes para el ganado y, algo crucial, tablillas de arcilla donde llevaban todos los registros comerciales. Era una sociedad muy avanzada y súper organizada. Pero aquí es donde la historia da un giro oscuro, porque la mayor fortaleza de la ciudad, esa prosperidad tan increíble, poco a poco se empezó a convertir en la semilla de su propia destrucción. Porque, claro, por debajo de toda esa belleza y esa abundancia, algo estaba cambiando en la gente. El tener tanta comida, tanto comercio, tanto de todo, empezó a tener un efecto bastante negativo en su carácter. Siglos después, el profeta Ezequiel dio un diagnóstico que es súper claro. Dijo que el problema de Sodoma era la soberbia, la saciedad de pan y una abundancia de ociosidad. Pero atención a lo que añade justo después, que es la clave de todo, y es que no ayudaron a los necesitados. Esa abundancia de ociosidad no es simplemente no hacer nada, es algo más profundo. Es ese estado de arrogancia que te da el tenerlo todo tan fácil que pierdes la empatía. Te vuelves incapaz de ponerte en el lugar del otro. Y eso les llevó directamente a la crueldad y a negarse a ayudar a cualquiera que lo necesitase. La riqueza, literalmente, les había endurecido el corazón. Y claro, este cambio de mentalidad tuvo unas consecuencias terribles. Llevó al colapso de una de las leyes más sagradas y respetadas de todo el mundo antiguo. La cosa funciona así. Cuando la riqueza se concentra en pocas manos, el poder también lo hace. Y el poder sin control, pues casi siempre acaba trayendo la corrupción. En Sodoma, las familias más influyentes no solo controlaban el dinero, sino que también controlaban la ley. Y eso creó redes de opresión muy fuertes. Y aquí se ve perfectamente la decadencia de su cultura. A ver, en las culturas del desierto de esa época, la hospitalidad no era una opción, era un deber sagrado. Proteger al forastero, al que venía de fuera, era lo más importante. ¿Y Sodoma? Pues Sodoma se ganó la reputación de ser justo lo contrario, un lugar peligroso donde los viajeros tenían parar, un sitio donde la violencia y la opresión eran el pan de cada día. Habían traicionado un código que era absolutamente fundamental. Así que la historia de Sodoma nos deja con una pregunta final, una que resuena hasta hoy. ¿En qué momento exacto la prosperidad, la fuerza de una sociedad se convierte en su mayor debilidad?
Es una lección tremenda sobre cómo la riqueza, cuando pierde la compasión, puede acabar siendo fatal. Hay historias que nos acompañan durante siglos, ¿verdad? Historias de ciudades perdidas, de juicios casi divinos, pero ¿y si una de esas leyendas tuviera un eco en la ciencia de hoy? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la legendaria ciudad de Sodoma, un lugar donde los textos más antiguos y la ciencia más puntera, de repente, se dan la mano. Vamos a ver si podemos desentrañar juntos este misterio. Fijaos bien en esta frase. Esto no viene de ningún texto sagrado, ¿eh? Esto sale de un informe científico. Y es una conclusión potentísima que nos pone de golpe en el centro de un enigma muy real. Algo hace muchísimo tiempo aniquiló una ciudad con una fuerza que casi no podemos ni imaginar. Y los científicos, parece que tienen una idea bastante clara de lo que pudo ser. Para entender esta historia, lo primero es aprender a leer las cicatrices que el tiempo ha dejado en la Tierra. Así que nuestra investigación arranca con la evidencia física, con lo que queda, con los restos silenciosos de una catástrofe que casi cae en el olvido. Lo que tenemos aquí es un antes y un después muy claro. Los arqueólogos, vengan de donde vengan, están de acuerdo en una cosa. Da igual la causa, pero una civilización que estaba en pleno apogeo, llena de vida, se paró en seco. De forma violenta, repentina. Un mundo entero borrado del mapa, en un solo instante. A ver, si vamos al yacimiento de Tal el Hammam, en el Valle del Jordán, los equipos de excavación se han encontrado con pruebas que cuentan una historia bastante aterradora. Y ojo, no hablamos de un simple incendio. Para nada. Vemos cerámica que se ha fundido hasta convertirse en cristal. Y para eso se necesitan temperaturas extremas. Ladrillos de barro que están literalmente pulverizados. Y restos humanos esparcidos de una forma que solo se explica con una onda de choque masiva. Y claro, esta es la pregunta del millón. ¿Un terremoto? ¿Una guerra? Es que ninguna de esas opciones parece encajar con todas las pruebas que hay sobre la mesa. Y esto nos lleva de vuelta a esa teoría del principio. Una explosión cósmica en el aire. Algo muy parecido a lo que pasó en Tunguska en 1908, cuando un meteorito reventó sobre Siberia con la fuerza de una bomba nuclear. Pero claro, imaginemos eso mismo sobre una ciudad llena de gente en la Edad del Bronce. Pero la ciencia no es la única que nos habla de esta destrucción. Ahora vamos a dejar por un momento la evidencia forense para irnos a una fuente primaria, un supuesto relato de un testigo ocular que ha conseguido sobrevivir milenios y que describe algo inquietantemente parecido. Y aquí es donde los dos mundos chocan. El relato bíblico de Sodoma habla de fuego y azufre lloviendo del cielo. A ver, para la gente de la antigüedad eso era un juicio divino, está claro. Pero para un científico de hoy podría ser la descripción perfecta, desde el punto de vista de alguien que está allí, de los fragmentos incandescentes de un meteorito que se desintegra en la atmósfera. Dos maneras de contar la historia, separadas por milenios, que al final describen la misma imagen. Pero antes de que cayera fuego del cielo, ya había fuego en la tierra. Para entender la caída de Sodoma, tenemos que entender cómo era su mundo, un lugar de alianzas que se rompían continuamente y de conflictos brutales. Vamos a echar un vistazo al panorama geopolítico de la zona. Es que Sodoma no estaba sola, no era una isla. Era parte de una red política muy compleja y se vio metida de lleno en una rebelión a gran escala contra los reyes del este que la dominaban. La violencia y la guerra, ya eran el pan de cada día en ese valle mucho antes de que todo saltara por los aires. La cosa fue, bastante rápida y decisiva. La rebelión provoca una invasión, la invasión acaba en derrota, y la derrota termina con el saqueo de la ciudad y la captura de toda su gente. Y entre ellos, un personaje que va a ser clave en esta historia, Lot. Cuando ya parecía que todo estaba perdido, que la ciudad estaba a merced de los conquistadores, la historia da un giro que nadie se esperaba. No fue un ejército el que reaccionó, no, fue un solo hombre, Abraham, el que decidió actuar, y convirtió un relato de derrota en una misión de rescate de lo más audaz. El texto antiguo lo que describe es algo que suena casi a una operación de fuerzas especiales de hoy en día. No fue una carga a lo loco, sino una incursión táctica muy precisa. Abraham usó la noche, el factor sorpresa, dividió a sus hombres y así consiguió superar a un enemigo que era mucho más grande. Un rescate con éxito que permitió que Lot y los demás volvieran a Sodoma. La ciudad se había salvado de la guerra, sí, pero ahora se enfrentaba a una prueba muy diferente. Una prueba que no venía de fuera, sino que iba a nacer desde dentro, en la que sería, sin que nadie lo supiera, la última noche de Sodoma. Dos extraños. Según la narración, eran mensajeros divinos disfrazados de simples viajeros. Su llegada no fue para nada una casualidad, fue la chispa que iba a encender la mecha del juicio final sobre la ciudad. Esta comparación lo dice absolutamente todo. Por un lado tenemos a Lot, que ve a los extraños y les ofrece la sagrada hospitalidad, los protege del peligro que él percibe. Por otro lado,
la ciudad entera, que ve a los forasteros como si fueran una presa. El contraste es brutal. No podría ser más claro. Según este relato, lo que selló el destino de la ciudad no fue una batalla ni un desastre natural, no, fue este momento, este enfrentamiento a las puertas de la casa de Lot. Porque demostró que era una sociedad que se había vuelto en contra de lo más básico, la protección y la hospitalidad hacia el que viene de fuera. Y con todo esto llegamos al final. Un final que une el misterio que nos desvelan los arqueólogos con esa advertencia ancestral y que deja un legado que, mira si no, ha durado miles de años. Esta fue la advertencia de los mensajeros a Lot. Dentro de la lógica de esta narración, ya se había cruzado el punto de no retorno. La destrucción que vino después no fue algo al azar, sino la consecuencia directa de lo que el texto describe como la corrupción moral de la ciudad. Así que, al final, nos quedamos con dos explicaciones para un mismo evento catastrófico. La ciencia propone una explosión cósmica, un fenómeno natural de una potencia increíble. Los textos antiguos lo describen como un acto divino. Pero lo fascinante es que las dos historias, aunque estén separadas por milenios, nos hablan de una aniquilación total que vino del cielo. Y con esta pregunta lo dejamos. ¿Fue la destrucción de Sodoma un evento cósmico totalmente aleatorio y sus consecuencias se recordaron para siempre como un acto de los dioses? ¿O es posible que la historia antigua guarde la memoria de una catástrofe real, vistiéndola, eso sí, con un significado moral para el futuro? La respuesta, quizá, no está en elegir entre la ciencia y el mito, sino en reconocer ese punto fascinante donde ambas historias de repente se tocan. Vamos a meternos de lleno en una de esas historias que marcan, ¿no? Una de las más antiguas y, la verdad, de las que más dan que pensar. Va de poder, de cómo todo se puede venir abajo y de un legado que, ojo, todavía resuena hoy. A ver, pensemos por un momento. Una civilización que lo tiene todo. Está en la cima, es próspera, se siente invencible, ¿sabes? Segurísima de que va a durar para siempre. Una sociedad que, vamos, creía tener el futuro totalmente atado. Hasta que un día, pues no. Se acabó. Y esa frase tan corta lo cambia absolutamente todo. Es el punto de partida del misterio, de esa desaparición tan repentina. Venga, pues vamos al lío. Vamos a empezar por el principio, por la historia de siempre, el relato antiguo, esa crónica que cuenta, de forma muy dramática, cómo fueron los últimos momentos de la ciudad. Todo empieza con una advertencia desesperada. A un tipo, a Lot, le dicen que se vaya, pero ya, inmediatamente. Sin pensárselo, sin mirar atrás. Se nota la urgencia en el aire, ¿verdad? Algo muy gordo está a punto de pasar. Y ahí los tenemos corriendo hacia las colinas mientras empieza a amanecer. El cielo se aclara. Es una imagen muy potente, ¿no te parece? El inicio de un nuevo día que, para los que se quedaban abajo en el valle, iba a ser el último. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. Los textos antiguos lo cuentan con una claridad que la verdad pone los pelos de punta. No fue una guerra, ni una inundación. Fue, y cito casi literalmente, fuego y azufre ardiendo que caía del cielo. Tela. O sea, la destrucción fue total, absoluta. No quedó nadie para contarlo, ni un edificio en pie para recordarlo. Una civilización entera, ¡puf!, borrada del mapa. Lo único que quedó fueron cenizas. Y una leyenda que iba a durar milenios. Vale, ahora vamos a dar un salto en el tiempo. Dejamos por un momento la leyenda y nos metemos en la ciencia, a ver qué nos dice la investigación moderna sobre todo este misterio. Y lo guay es ver cómo se aborda esto. No es cosa de una sola ciencia, para nada. Tienes a los geólogos ahí analizando la Tierra, buscando pistas de un impacto. Luego los arqueólogos examinando trozos de cerámica quemada para ver qué temperatura se alcanzó. Incluso se usan satélites para buscar ruinas que a simple vista ya son imposibles de ver. Y esto nos da una idea de la escala brutal del evento. Porque, a ver, los investigadores han encontrado cosas como cuarzo, que ha sufrido un impacto tremendo, y bolitas diminutas de vidrio fundido. Esos materiales solo aparecen con un calor y una presión que flipas, mucho más que en una erupción volcánica. O sea, estamos hablando de que la superficie literalmente se derritió en un segundo. Así que, al final, la clave es esta. Da igual si fue un meteorito o un fenómeno geológico raro. En lo que toda la ciencia está de acuerdo es en una cosa. Lo que acabó con esas ciudades fue súbito, fue violento y fue devastador. No hay otra palabra. Pero ojo, que la destrucción física es solo la mitad de la historia. Para entender de verdad lo que significa Sodoma, hay que mirar más allá de la ceniza. Hay que entender qué pasó antes, ese colapso social y moral. Claro, es muy fácil pensar en Sodoma y decir, la ciudad del pecado. Pero era mucho más que eso. Era una ciudad de gente de verdad. Comerciantes, granjeros, familias.
Gente normal que tenía sus esperanzas, sus sueños para el futuro, vamos, como en cualquier sitio. ¿Y cómo se llega a ese punto? Bueno, la historia nos dice que esto no pasó de un día para otro. Fue un deterioro lento, gradual. Primero, lo más importante pasó a ser la pasta y el poder. Después, la codicia le ganó el pulso a la compasión. Luego, el placer se puso por encima de la moral. Y al final, claro, sin esos pilares, toda la cultura se vino abajo. Y aquí está la clave de por qué esta historia ha durado tanto. Porque no va solo del pasado. Es una advertencia. Una que vale para cualquier civilización en cualquier momento. La historia de Sodoma es como un espejo en realidad. Obliga a mirarse, a ver el reflejo de lo que puede pasar cuando una sociedad pierde el norte, cuando pierde su humanidad, su brújula moral. Y las señales de aviso son universales. Y la verdad suenan demasiado familiares. Cuando el dinero importa más que la amabilidad, cuando el poder está por encima de la justicia, y quizá la más importante, cuando a la gente deja de importarle la gente. Y claro, esto deja una pregunta rondando la cabeza, una que inquieta un poco. ¿Estaba ya todo escrito para ellos? ¿O podrían haber cambiado las cosas? ¿Podría la historia haber sido diferente? Al final, todo va de lecciones y consecuencias, ¿no? Y con esa pregunta en el aire, vamos a la reflexión final, una que conecta ese pasado tan lejano con nuestro ahora, de una forma muy directa. Si vas hoy a esa zona, lo que te encuentras es desolación, un paisaje vacío, ruinas enterradas en arena y sal, el silencio de una catástrofe que casi se ha olvidado. Es un recordatorio físico, real, de algo que existió y que ya no está. Y así volvemos al principio, a esa idea tan potente y que tanto enseña sobre la fragilidad de todo. Una civilización que creía que duraría para siempre. Y un buen día, pues va a ser que no. Pero la idea final, la que de verdad te deja pensando, es esta. Quizá lo más inquietante de todo es que todas y cada una de las civilizaciones de la historia han creído exactamente lo mismo, que ellas eran diferentes, que iban a durar para siempre, que eran la excepción. Y esa es la gran lección que nos dejan las cenizas de los imperios.